Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando y viendo. Bienvenidos a este tercer día de cobertura de Círculo Editorial Azteca y ADN 40. Estamos en las instalaciones de la FIL Guadalajara 2023 y en este momento nos encontramos con Mónica Nepote. Mónica, muchas gracias ¿Qué por esta tal? entrevista. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Mónica es escritora, artista visual y editora, y en su momento coordinó el Centro de Arte Digital en la Ciudad de México. Y bueno, también es orgullosa leona negra y puma, ¿no? Compartes las dos pieles, digamos. Digamos que no soy tan futbolera, pero sí soy entusiasta de las universidades y de todo el sistema de conocimiento que se puede compartir por ahí, ¿no? Y me imagino que eres muy entusiasta porque precisamente llevaste a cabo la curaduría, ¿no? De este nuevo material de lectura del UNAM, que es un material bastante accesible, con precios bastante accesibles para los estudiantes, ¿no? Sí, es una colección que está pensada precisamente como una muestrita de trabajo de distintos autores de diversas épocas, con tonos distintos y de distintas escrituras, para que justo los estudiantes puedan tener un acercamiento a estos autores, ¿no? Muy diversos los autores. Entre ellos, los más recientes son Hernán Lara Zavala, Sandro Cohen, digamos, son como los más recientes materiales que se han publicado. Y bueno, pues este que nos atañe aquí, que es sobre Rachel Carson, una autora de Pensilvania, Estados Unidos. Exactamente. Cuéntanos un poquito cómo fue la selección de los textos y por qué se decidió editar este material. Claro, bueno, yo llego a trabajar estos materiales por invitación expresa de Socorro Venegas como parte de Libros UNAM. Y fue una invitación que a mí me gustó muchísimo. Yo soy una admiradora de Rachel Carson. Digamos que a mí me interesa mucho todo el tema de literatura y medio ambiente y artes y medio ambiente solito, ¿no? Pero en este, digamos, cruce con la literatura, pues la figura de Rachel Carson es una figura muy importante. Ella fue una bióloga que, como bien dices, nació en Pensilvania a principios del siglo XX Sí. y ella pronto cambia del contexto del bosque, que es lo que en donde le tocó crecer, por el mar, ¿no? Se sintió atraída por el mar y bueno, se dedicó, digamos, como a hacer textos de divulgación, pero de una divulgación muy fina, muy bien escrita, es una ensayista increíble y además con todo este conocimiento que tenía por su formación como bióloga, te da como otro panorama y te ofrece como de veras entender el mundo y toda la complejidad de lo que implica los ecosistemas, ¿no? Particularmente el ecosistema marino, de una forma muy hermosa, ¿no? Con una prosa muy nítida y al mismo tiempo que te da mucha información, digamos, ¿no? ¿Cómo seleccionaste los textos? Es decir, ¿cuáles fueron las fuentes? ¿Qué libros consultaste? Mira, yo a Rachel Carson llegué por un libro que es su libro más conocido, ¿no? Que se llama Primavera Silenciosa. Es un libro de denuncia, es un libro muy importante en la historia del ambientalismo. Realmente a Rachel Carson se le considera como una precursora del ambientalismo. Y en Sí. ese libro, en Primavera Silenciosa, ella emprendió una crítica muy fuerte y una lucha real de resistencia contra todo el uso de pesticidas, ¿no? Como con toda esta idea que se tenía en ese momento de la idea del progreso, había pasado la Segunda Guerra Mundial, entonces venía esta cosa como de trabajar el campo como en masivamente, ¿no? Grandes cultivos, esta esperanza de, bueno, tenemos estos químicos que eliminan la vida de los insectos que sacaban nuestras cosechas. Pero Rachel echó como el ojo y la advertencia sobre lo que podía pasar. Ese es el libro más famoso por lo que ella es conocida a nivel internacional. Pero ella tiene libros primeros que son muy hermosos, muy interesantes y a mí me parecía cuando me hicieron esta invitación pues que era una buena idea ofrecer como espacios o momentos de su escritura de una forma lo más diversa posible que te permite una extensión breve como son estos materiales, ¿no? Exactamente. Mónica, con qué otros autores emparentarías a Carson? Pues mira,
Yo pensaría ahorita como en una autora que me gusta mucho, que también es norteamericana, que también es bióloga y que es una bióloga botánica, con Robin Wall Kimmerer, porque Robin Wall Kimmerer, digamos, sigue esta como tradición, por un lado, de la escritura que se enreda con la botánica, digo, perdón, con la ciencia, pero también ella habla desde su ser como integrante de un grupo comunitario indígena estadounidense, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido Rachel Carson es como maestra de muchas autoras, ¿no? Pienso en Annie Dillard también, posiblemente tenga como una gran inspiración en Rachel Carson. Y bueno, pues hay como todo un movimiento, digamos, de ambientalismo desde el activismo que se echa a andar a partir también del trabajo de Carson, ¿no? Eh, Mónica, en el caso de, bueno, en este caso también me viene a la mente Walden, ¿no? De Toro, ¿no? Ajá, Que es claro, también, es un poquito más antiguo, exactamente, pero, un poco ajá, atrás. claro, están, digamos, es bien interesante que lo menciones porque se teje como con un espíritu, con un mismo espíritu Exacto. en el sentido, digo, no me voy a poner aquí metafísica, pero sí nos vamos a poner, es decir, que son personas, son autores, son sensibilidades que están mirando el entorno, ¿no? Que están mirando otras formas de existencia alternativas a la humana, porque el gran problema que de alguna manera pues no lo dice directamente Rachel Carson, quizá lo dicen ahora más de una forma más consciente autores más contemporáneos, ¿no? El problema siempre ha sido como este aspecto antropocéntrico y el problema ha sido que hemos entendido la naturaleza como un recurso inagotable y desde la prosa de Thoreau o Susan Fenimore Cooper, por ejemplo, que también fue una autora que publicó un poquito antes que Thoreau sus diarios de campo, donde advertía ya cambios en cuestiones climáticas. Y Rachel Carson misma y otros más, pues bueno, pues ponen énfasis en que la vida es muchísimo más amplia que lo humano, ¿no? Que no está hecho el mundo a la medida de lo humano solamente, sino que importan los animales, importan las plantas, importan pues desde luego los ecosistemas, ¿no? Importa el agua limpia y así. Me surge una duda, Mónica, en el sentido de por qué en México no tenemos esta tradición de narradores que le cantan a la naturaleza, o si los hay, no sé si tú conozcas alguno que nos puedas mencionar. Fíjate que sí hay cosas importantes que habría que ahí, que tendríamos como que revalorar y que considerar. Por ejemplo, muchos autores de lenguas indígenas tienen una relación distinta con su Claro. entorno, ¿no? Pero hay autores que han también se han tejido de una forma como mirando a la naturaleza. Lo que pasa, yo creo, es que nos volvimos súper urbanos de una generación, no sé, como de los años, pienso, al menos lo que me ha tocado como desde los años 80, 90, ¿no? Como que el aspecto o sea, centrarnos en lo urbano era importante, se veía como lo que aludía a la vida natural como algo pastoril, como algo aburrido, como Sí, algo incluso se le lejano, ¿no? menosprecia, digamos, Se ¿no? le Como, menosprecia. Y bueno, eso voy a hacerme autopromoción de otra claro, manera, que no es a mí. Acabamos de publicar un libro con un compañero, colega, poeta que vive en Japón, muy admirado, que es Jaskin Melchi. Es precisamente una muestra de copoéticas mexicanas, ¿no? Y ahí tú, o sea, lo que hicimos fue una lectura y una selección de textos de autores muy conocidos que tienen como un acento en observar ese entorno y en mirar en tener en cuenta esas relaciones. Y ahí tienes a Pellicer, tienes al mismo Paz, por supuesto tienes a Rosario Castellanos, metimos algo de Refugio Barragán Toscano, que es una autora también jalisciense del siglo XIX, precursora de la novela, María Sabina, claro. Yasnaya Aguilar, Natalio Hernández, y muchos otros autores que están por ahí presentes y que te digo, como que documentan otro tipo de relaciones, artistas también. Entonces, de que hay quien mire hacia eso, sí lo hay. Lo que pasa es que creo que el canon de la literatura busca otras cosas, ¿no? Mónica, digamos que en este momento tuvieras a un par de jóvenes universitarios frente a ti, ¿cómo les venderías, por llamarlo de alguna manera, este material? Pues fíjate que yo creo que tengo
tenemos todo a favor, digamos, de pensar con el planeta, ¿no? Bueno, todo a desfavor y todo a favor por lo Claro. mismo. Yo tengo mucho contacto con gente joven y yo sé que muchas de las personas jóvenes, y además he estado como en espacios de talleres trabajando con ellos, hay una angustia y con razón y una ansiedad por el futuro del planeta, Ok. ¿no? Entonces, ya, desde ahí yo invitaría, digamos, como a encontrar en estas narrativas unas, vamos a llamarlo así como grietas esperanzadoras, ¿no? Porque todo el panorama, el presente y la gravedad de la crisis climática que sí existe, aunque algunas Claro. mentes piensan que Sí, lo no y niegan. que es una invención, existe. Estamos viendo como periodos de cambio y transformación y una manera, digamos, como de aliarse, como de pensar de manera distinta es justo ver trabajos como los de Rachel Carson que logró con un libro cambiar una serie de paradigmas, ¿no? Leyes, formas de producción y Ok. bueno, pues yo creo que desde ahí podemos como pensar el poder que tiene la palabra también, ¿no? Y también el poder con el que a través de la literatura y de la escritura podemos tejernos con otras formas de vida, ¿no? Y hablarle al agua, pensar con la atmósfera. Digo, yo creo que esa es una invitación irresistible. Claro que sí. Ya para terminar, me gustaría que imagináramos un poco, y si este pequeño material de lectura lo tuvieras que acomodar al lado de una maceta, ¿qué flores o qué plantas tendría esa maceta? Ay, qué bonita pregunta. Una orquídea quizá, una Ok. epífita, y estoy tratando de pensar, bueno, pues una vegetación tropical, ¿no? Porque, bueno, curiosamente, porque hay un aspecto marino muy importante, pero justo el texto, el primero que abre, habla de un territorio súper difícil como es el Ártico, ¿no? Donde es la tundra y es Exacto. una vegetación muy, muy complicada, Complicado. digamos, o un ecosistema muy difícil y muy, pues sí, muy difícil y con muchas tensiones. Pero, y también, bueno, el mar de Rachel es un mar frío, pero vamos a pensar en las algas marinas también, ¿no? Bueno, pues con estas pequeñas algas marinas al lado de este bellísimo material de lectura, les hacemos una cordial invitación para que vengan al stand de la UNAM, aquí a la FIL Guadalajara 2023, y compren este y muchos otros materiales. Son precios muy accesibles. Por favor, no lo dejen pasar. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias a ti.